Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLCs sobre el estándar IEC 61131-3. Hoy nos toca ver el apartado dentro de la documentación de principios de programación orientada a objetos. Principios de programación orientada a objeto. Son cuatro pilares. Los cuatro pilares son abstracción, la forma de plasmar algo hacia el código para enfocarse en su uso. No enfocarnos tanto en qué hay por detrás del código, sino en el uso de este. El siguiente pilar sería el encapsulamiento. No toda la información de nuestro objeto es relevante y o accesible para el usuario. El siguiente pilar que nos encontramos, que sería ya el tercer pilar de la programación orientada a objetos, sería la herencia. La herencia es la cualidad de heredar características de otra clase. ¿Cómo conseguiremos la herencia? Pues gracias a la palabra clave extends. Y el cuarto pilar considerado de la programación orientada a objetos sería el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Las múltiples formas que puede obtener un objeto si comparte la misma clase o interfaz. ¿Cómo conseguiremos el polimorfismo? Pues gracias a la palabra clave utilizando sería implements. Aquí he puesto una imagen en el cual están los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, los cuales serían la encapsulación, la herencia, la abstracción y el cuarto pilar, el polimorfismo. Luego he puesto los links que he encontrado de principios de programación orientada a objeto. He encontrado en la GitHub un proyecto en el cual están unos cuantos conceptos y ejemplos de codesys de la programación orientada a objetos. Bueno, aquí hay un ejemplo de uso de matriz avanzada, herencia, interface que usan punteros o referencias, propiedades de métodos, punteros con argumentos, polimorfismo, el operador new, nuevo operador, que lo podéis descargar y, lo podéis ver. Abstracción. La abstracción es el proceso de ocultar información importante, mostrando solo la información más esencial. Reduce la complejidad del código y aísla el impacto de los cambios. La abstracción se puede entender a partir de un ejemplo de la vida real. Encender un televisor solo debe requerir hacer clic en un botón, ya que las personas no necesitan saber el proceso por el que pasa. Aunque ese proceso puede ser complejo e importante, no es necesario que el usuario sepa cómo se implementa. La información importante que no se requiere está oculta para el usuario, reduciendo la complejidad del código, mejorando la ocultación de datos y la reutilización, haciendo así que los bloques de funciones sean más fáciles de implementar y modificar. Es decir, el usuario haría uso de lo que es para encender y apagar un televisor, pero no sabe por dentro cómo es un televisor. Este sería un resumen y un ejemplo claro de lo que sería la palabra abstracción, uno de los pilares, de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos.
La palabra clave abstract está disponible para bloques de funciones, para métodos y para propiedades. Permite la implementación de un proyecto de PLC con niveles de abstracción. La abstracción es un concepto clave de la programación orientada a objetos. Los diferentes niveles de abstracción contienen aspectos de implementación generales o específicos. Aplicación de la abstracción. Es útil implementar funciones básicas o puntos en común de diferentes clases en una clase básica abstracta. Se implementan aspectos específicos en subclases no abstractas. El principio es similar al uso de una interfaz. Las interfaces corresponden a clases puramente abstractas, que contienen solo métodos y propiedades abstractas. Una clase abstracta también puede contener métodos y propiedades no abstractos. Reglas para el uso de la palabra clave abstract. No se pueden instanciar bloques de funciones abstractas. Los bloques de funciones abstractas pueden contener métodos y propiedades abstractos y no abstractos. Los métodos abstractos o las propiedades no contienen ninguna implementación, solo la declaración. Si un bloque de función contiene un método o propiedad abstracta, debe ser abstracto. La clase debe ser abstracta si se contiene un método o una propiedad abstracta. Los bloques de funciones abstractas deben extenderse para poder implementar los métodos o propiedades abstractas. Como un bloque de función abstracto no lo podemos instanciar, lo debemos de extender para poder implementar los métodos o propiedades abstractas. Esta sería su forma. Extenderlo y de esta forma podemos implementar los métodos o propiedades abstractas. Por lo tanto, un FB derivado debe implementar los métodos y o propiedades de su FB básico o también debe definirse como abstracto. Conclusión. La encapsulación es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objeto. La encapsulación consiste en agrupar métodos y propiedades en bloques de funciones y ocultar y proteger datos que no son necesarios para el usuario. Esto nos ayuda a escribir código sólido y reutilizable. A continuación he puesto 2 links de la abstracción. Uno sería este, que ya lo vimos, de PLC Coder, y el otro de la propia documentación de Infosys, de la propia página de Infosys Beckhoff, el concepto de abstracto. Hoy no haremos vídeo, ya que uno de los principales pilares de la programación orientada a objetos, que sería la abstracción, lo podemos encontrar en un apartado que ya vimos dentro de clases y objetos. Dentro de clases y objetos tenéis la palabra clave abstracto, que ya vimos un vídeo, que es el vídeo número 12 de YouTube. Con lo cual ya tenéis todo explicado de uno de los pilares, de uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, de la abstracción. Con lo cual en este vídeo no veremos ejemplo en TwinCAD. Espero que os haya gustado este vídeo y continuaremos viendo los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado me podéis dar un link. Espero que podáis comentarme cualquier comentario en YouTube o aquí también dentro de la página de la documentación. También podéis escribir vuestros comentarios. También si os podéis suscribir para que así os lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos. Y eso es todo. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao y nos vemos.